Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 17/2025 de 23 de diciembre de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenos días de nuevo, señorías. Si no fuera tan dañino para millones de españoles, sería hasta entretenido escuchar las excusas que ponen los que hoy van a bajar las pensiones a los españoles. Subo a esta tribuna a solicitar el voto de esta Cámara para convalidar el Real Decreto Ley 17/25 por el que se prorrogan las bonificaciones en el transporte público. Lo hago en nombre del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que, como saben, está en este mismo momento interviniendo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y con total transparencia rindiendo cuentas ante los medios de comunicación de nuestro país. Y, por supuesto, también aprovechamos desde el Gobierno esta convalidación para, una vez más, expresar nuestra solidaridad y nuestras condolencias a todos los seres queridos de los fallecidos. Miren, traemos a esta Cámara, a este Pleno, una norma que da continuidad y estabilidad a una política pública que se ha demostrado útil en los últimos años. Tras los años más duros de la pandemia, el transporte público no solo ha recuperado la demanda, sino que ha experimentado un crecimiento estructural, superando ya con creces los niveles que tenía de utilización en el año 2020. Aunque la inflación se ha moderado, sus efectos acumulados ciertamente siguen teniendo un impacto real en los hogares, especialmente en gastos cotidianos como es el transporte público o la movilidad. Por eso, el transporte público cumple un triple objetivo, una triple función que es esencial para nuestro país. Es una herramienta de igualdad de oportunidades, garantiza el acceso a la movilidad con independencia de la renta de cada persona, de cada familia. En segundo lugar, es un instrumento de cohesión social y territorial imprescindible para vertebrar nuestro país y atender a territorios que tienen muchas veces características singulares. Y, en tercer lugar, es una política climática también de primer orden, imprescindible para reducir emisiones y para avanzar hacia un modelo más sostenible de movilidad. Gracias a los descuentos para viajeros habituales aplicados por el Gobierno desde septiembre del año 2022, el uso del transporte público ha crecido más de un 32% en el conjunto de nuestro país. Son 405 millones de viajes al mes en metro, en autobús, en cercanías y en media distancia en el año 2024. Este incremento no solo representa un éxito en términos de movilidad, sino que contribuye de manera directa a reducir emisiones y a la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades. Además, la mayor accesibilidad económica ha beneficiado especialmente a colectivos con menos recursos: estudiantes, personas mayores, jubilados, trabajadores con rentas medias y bajas, que obviamente pueden acceder a un transporte gratuito o bonificado en mejores condiciones que antes de las ayudas del Gobierno. Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado 735 millones de euros en 2025 a comunidades autónomas, a entidades locales y a consorcios de transporte para financiar el transporte público urbano, interurbano y metropolitano. Este esfuerzo inversor pone números al compromiso decidido del Gobierno por apostar por el transporte público, por la movilidad sostenible y por la descarbonización. En el ámbito del transporte público de media y larga distancia, desde 2022 se han llevado a cabo
una importante política de ayudas, con más de 1.700 millones de euros destinados a ayudas ferroviarias y 260 millones de euros a los servicios de autobús, competencia del Estado, que han permitido recuperar los niveles de movilidad del año 2019 y superarlos. Por tanto, este Real Decreto Ley da continuidad a estas medidas y refuerza y amplía una política pública que ha demostrado su eficacia. Este Decreto Ley contiene medidas que podemos clasificarlas en 3 grandes bloques. El primero, ayudas al transporte público. El segundo, puesta en marcha del abono único. Y el tercero, medidas complementarias en Renfe y en servicios estatales de autobús. Las analizo, las expongo por orden y por bloques. El primero, prórroga de las ayudas al transporte público. Es la primera gran medida de este decreto ley y es que se prorroga durante todo el año 2026 las bonificaciones al transporte público vigentes en el segundo semestre del año 25. Esta decisión aporta certeza, estabilidad, previsibilidad tanto a los usuarios como también a las administraciones públicas y a operadores de transporte. En el ámbito de los servicios de competencia estatal se mantienen las ayudas a los servicios de autobús interregionales y a los servicios ferroviarios de cercanías y de media distancia. Asimismo, en los transportes de competencia autonómica y local, el Real Decreto Ley prorroga la gratuidad infantil, los descuentos específicos del 50% para jóvenes y una bonificación general del 20% para el resto de usuarios. Y este Real Decreto aporta una novedad bien fundamental y bien relevante. El Ministerio de Transportes asume directamente la financiación de estas medidas y de esta bonificación general del 20% sin exigir cofinanciación adicional a las comunidades autónomas ni a las entidades locales. Es decir, se toma esta medida para que los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales, que pueden tener distintas configuraciones o diferentes prioridades, puedan modular sus decisiones en el modo que consideren que favorece más a sus ciudadanos. También se mantienen las ayudas específicas para territorios con singularidades, como la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias y en Baleares, o la gratuidad de determinados servicios ferroviarios en Asturias y en Cantabria. El conjunto de estas medidas se sustenta en un compromiso sólido, presupuestario, con números, con cifras, con inversión, con dinero, para la financiación de las ayudas al transporte público y la puesta en marcha del abono único. El Gobierno ha previsto una dotación de 1.371 millones de euros. Quiero subrayar la cifra, 1.371 millones de euros, garantizando la continuidad, la estabilidad y la seguridad jurídica de todo el sistema de bonificaciones durante el ejercicio 2026. Segundo gran bloque del Real Decreto Ley, la puesta en marcha del abono único. Es una iniciativa que supone un avance muy relevante en la integración y en la simplificación del sistema de transporte público. Este nuevo abono permitirá realizar desplazamientos ilimitados durante 30 días en una primera fase en los servicios de competencia estatal, cercanías, media distancia ferroviaria y autobuses interregionales, mediante un único título de transporte con tarifas diferenciadas para adultos y para jóvenes. El abono único, además, se concibe como una herramienta abierta a la cooperación, al diálogo entre administraciones públicas. Respeta este Real Decreto Ley y este abono único por completo el marco competencial y autonómico de nuestras comunidades autónomas y entidades locales, favoreciendo su incorporación voluntaria, su incorporación, sostenida en el tiempo, sin ninguna imposición y sin ninguna adhesión que sea obligatoria. Queremos un transporte público más integrado, más sencillo, más accesible, en el que, gracias a un esquema en el que se reconozcan mutuamente los diferentes títulos, las distintas administraciones públicas puedan ir sumándose de manera progresiva, generando beneficios directos para los usuarios. Por tanto,
quiero subrayar, este abono único no sustituye a los títulos ni a las bonificaciones existentes, sino que se añade como una opción adicional, ampliando las posibilidades de elección de los usuarios en función de las necesidades de su movilidad. Y también da la facultad a los gobiernos autonómicos y a los gobiernos municipales para, de manera progresiva, irse sumando a este abono único y facilitar, en definitiva, la vida a los usuarios del transporte público. Tercer bloque de medidas del decreto ley, las medidas que son complementarias a las ya mencionadas en los servicios estatales de autobús y de Renfe. En los servicios estatales de autobús se mantienen las medidas vigentes: la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un descuento del 40%, el abono mensual nominativo con una bonificación del 50%, que alcanza el 70% en caso de jóvenes hasta 26 años. Finalmente, en lo que respecta a los servicios de Renfe, también se prorrogan las medidas que ya hoy están en vigor. En cercanías, se mantienen el bono de 10 viajes, los abonos mensuales con viajes ilimitados en todos los núcleos por 20 euros y 10 euros para jóvenes, así como la gratuidad total para menores de 14 años. En media distancia y en los servicios Avant especiales se conserva la gratuidad infantil, los descuentos del 40% en los abonos mensuales con un descuento adicional del 50% para jóvenes y los bonos de 10 viajes. Y para terminar, con los servicios Avant generales se prorroga la bonificación del 50%. Señorías, los datos avalan de forma clara la eficacia de las políticas de impulso del transporte público que está llevando a cabo el Gobierno y que este decreto ley consolida. Entre enero y septiembre del 25, el transporte público ha registrado una media de más de 420 millones de usuarios al mes, superando de forma amplia los niveles previos a la pandemia. No hablamos, por tanto, de una recuperación meramente coyuntural, sino que es estructural en los hábitos de movilidad de la ciudadanía. Las ayudas al transporte público refuerzan también la cohesión social y territorial, facilitan el acceso a los servicios esenciales y contribuyen a combatir la despoblación en aquellas zonas rurales donde lo necesitan. Al mismo tiempo, las ayudas al transporte público incentivan el uso del transporte colectivo, reducen la dependencia del vehículo privado y avanzan en los objetivos de descarbonización y de movilidad sostenible. Estamos ante una política pública claramente eficaz, socialmente justa y ampliamente respaldada por la ciudadanía. No es una política partidista, es una política que ha iniciado este Gobierno y que sin duda es una política que comparte la inmensa mayoría de esta Cámara. Finalizo ya, señorías. Apoyar este Real Decreto Ley es apoyar a los estudiantes, a los trabajadores con rentas bajas y medias, a los pensionistas y a los parados que tienen acceso a transporte público gratuito o con bonificaciones muy importantes. Esto es lo que hoy se está votando y por ello pido a esta Cámara la convalidación de este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra la señora Mejía Sánchez. Muchas gracias, presidente. Quiero empezar esta intervención expresando las condolencias más sentidas a las familias de las víctimas mortales por los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos estos días y un deseo de una pronta recuperación a todos los heridos. Quiero decirles desde aquí que esta herida no es solo la suya, es la herida de toda España que está conmocionada por este horror. Y está conmocionada porque miles de ciudadanos y un grupo extenso de técnicos han alertado durante años del deterioro del sistema ferroviario,
del abandono del mantenimiento y del riesgo creciente. Y hoy todas esas advertencias se han convertido en una enorme tragedia. 45 muertos en Adamuz y un maquinista en Gelida. Por eso Vox no se va a callar. Nos han pedido que nos callemos y que mantengamos el luto, pero Vox no se va a callar porque nuestra obligación es dar voz a quienes exigen justicia y señalar alto y claro que la corrupción mata, aunque al presidente no le guste oírlo. Porque esto no es una fatalidad. Esto es el resultado de años de abandono, de contratos amañados y de enchufismo y de corrupción. Esto es lo que ocurre cuando se coloca a dedo a porteros de puticlub como consejeros de Renfe, cuando se enchufa a prostitutas, cuando se amañan contratos y unos cuantos se forran con las mordidas. Este es el resultado. El resultado es que se sacrifica la seguridad, la gestión para mantenerse en el poder a toda costa, sin importar nada la vida de los españoles. Hoy le ha tocado a usted, señor Bolaños, venir de suplente. Le han dejado solo en el banquillo. El ministro Puente debería estar hoy aquí dando la cara, no mandarle a usted de segundón. Debería estar aquí dando la cara porque no es lo mismo dar la cara ante el Pleno del Congreso de los Diputados que una rueda de prensa. Y debería estar hoy aquí dando explicaciones y asumiendo responsabilidades, señor Bolaños, pidiendo perdón a las víctimas y representando rápidamente su dimisión. Jamás se ha visto un acto antes como este de cobardía, pero esta vez no va a poder escapar de la culpa. Esta vez la verdad les va a alcanzar, aunque pretendan amordazar a las empresas para que no den los datos antes de 2030. Da igual la mordaza que pongan, porque técnicos y expertos están rodando por todas las televisiones explicando la verdad de esta situación. Este ministro, que como han advertido antes de la tragedia estaba tuiteando, es el ministro que suprimió la unidad de emergencias y prevención de accidentes del Ministerio de Transporte. Es el ministro que llamó suflé emocional al estado anímico de los maquinistas después de que ellos advirtieran 1000 veces de la situación de conflictividad y que 2 compañeros perdieran la vida. Es el ministro que nos ha dicho que ha invertido más de 700 millones en una vía que no aparece por ninguna parte. El ministro que nos dijo que la vía estaba renovada en su totalidad y que al día siguiente lo contradijeron porque solo se ha renovado a pedazos. Es el ministro que dijo que estábamos en condiciones de circular a 350 km/h. Hoy ese tramo de vía, el que va de Madrid a Barcelona, va a 80 km/h por el riesgo de accidentes que tiene. Es todo de una frivolidad tan exasperante que da vergüenza. El resultado ha sido esta tragedia, una tragedia de 45 muertos en Adamuz y un maquinista en Gelida. Y dijo, además, lo sucedido no me resta legitimidad para seguir como ministro. Pues sí que se la resta. Y no es que se lo digamos nosotros. Ha perdido toda legitimidad cuando la hermana de una víctima le dice que no compartirá espacio con los culpables de la muerte de su hermano. Ha perdido legitimidad cuando un abuelo de una niña fallecida le dice que no han muerto, los han matado por falta de mantenimiento. Y no le queda ninguna legitimidad cuando miente, oculta, cambia versiones y ajusta el relato a su verdad, no a la verdad que corresponde. Y todo para escapar de la culpa. Este sí que es el ministro de los bulos, eso que a usted tanto le gusta decir. Ha perdido toda legitimidad cuando las víctimas le acusan directamente de negligencia criminal por el abandono y la dejación que han acabado en esta tragedia. La prueba ha sido el enorme rechazo a ese funeral laico, un zasca en toda regla a ese intento de manipular a las víctimas. Mire, el señor Puente no puede seguir ni un día más al frente de este ministerio. Hoy le mandan a usted de suplente para que venga aquí a dar la cara mientras los trenes descarrilan, las vías se desmoronan y las familias lloran a sus muertos. No sé cómo no les da vergüenza. Y el Gobierno viene hoy a presentarnos un decreto de bonificaciones. ¿De verdad que esto era lo más importante que había que hablar hoy del transporte en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿Las bonificaciones? Además, con la excusa de la urgencia extraordinaria y envuelto en una jerga climática y objetivos de descarbonización, 46 muertos y toda España conmocionada y el Gobierno nos trae un bono de tren a modo de consolación. Oiga, pero ¿qué desprecio es este a las víctimas y a estos diputados? Deberían haberlo retirado del orden del día. Para ustedes es mucho más importante el fanatismo climático que la responsabilidad, señor ministro.
Hablan de transición ecológica, mientras nuestros trenes circulan por raíles que son de 1989, descarrilan o se desploman los muros de contención pese a los cientos de advertencias de los técnicos. La verdadera urgencia no es este decreto. La verdadera urgencia es explicar en esta Cámara por qué descarrilan los trenes, por qué los sistemas fallan y por qué el mantenimiento se deteriora y la seguridad de miles de españoles se ve comprometida. Ninguna subvención ni ningún descuento les va a limpiar de la culpa de quienes han convertido el ferrocarril español en una trampa mortal. Antes de venir aquí a vendernos sus imposiciones y a imponer restricciones y a chantajearnos con las zonas de bajas emisiones a cambio de un bono de transporte, mientras los españoles desesperan en los andenes, mientras sufren por temor a un accidente o mueren al subirse a un tren, el Gobierno tiene la obligación moral de asumir responsabilidades y rendir cuentas. Y eso no consiste todo en hacer lo que hace el presidente del Gobierno, que es decir, yo asumo toda la responsabilidad y de ahí no pasa. No, no. La responsabilidad es dimitir cuando uno ha permitido que esta tragedia ocurra. Mire, ¿de qué nos va a servir un bono de transporte si el servicio está averiado constantemente? ¿O si cada viaje se convierte en una temeridad? ¿De qué nos sirven las bonificaciones si cada año se pierden millones de horas de trabajo y cientos de millones de euros por el caos ferroviario? Nos vienen a contar que estamos viviendo el mejor momento de la historia. Sí, sí, muchos trenes, más pasajeros y menos mantenimiento, pero todo es una farsa. La típica estafa que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Con estas bonificaciones, ustedes durante 7 años lo que han hecho ha sido inflar artificialmente la demanda de transporte casi un 30%, mientras se reducía la inversión por pasajero más de un 63%. Y son datos del Ministerio, no nos los hemos inventado nosotros. Y viene usted aquí todo ufano a decirnos que va a invertir 1.300 millones en subvenciones al transporte, 1.300 millones en subvenciones cuando apenas se destinan 500 millones al mantenimiento de las líneas de alta velocidad. La realidad es que estas bonificaciones lo que pretenden es comprar votos, señor ministro. Gastan ustedes más de 3 veces más en comprar votos que en conservar las vías por las que circulan los trenes. Eso es sacrificar la seguridad a costa de propaganda y es un cinismo criminal. Porque la vida de los españoles, la verdad es que a ustedes les importa poco o nada. Y viene aquí el ministro Marlaska también en otra rueda de prensa, hoy tampoco está aquí, y nos dice que tenemos un transporte confiable y seguro. ¿Confiable? Me lo va a decir a mí, que soy catalana, y se lo va a decir a los 400.000 catalanes que cada día se quedan tirados, llevan 4 días tirados en Cataluña. 4 días tirados en Cataluña, un sistema público de transporte confiable. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta de la consejera de su partido en Cataluña? Crear una comisión de estudio del impacto climático en el sistema ferroviario. Es fantástico. Y además, para disimular, han cesado a 2 personas que son ceses absolutamente cosméticos con la intención de utilizarlos como cortafuegos ante la situación de debilidad del ministro. Díganselo también que es un transporte fiable a las 22.000 personas que se han quedado sin AVE desde Madrid a Andalucía y que tienen que hacer jeroglíficos para poder llegar al centro del país o para desplazarse. Mire, cada jornada sin tren, usted que ha dicho que esto es la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, las familias y los jóvenes, cada jornada sin tren, trabajadores, estudiantes y familias están abocadas al caos y ustedes provocan millones en pérdidas y horas de trabajo perdidas sin ningún tipo de alternativa. Sin ningún tipo de alternativa, ministro. Y mientras tanto, el ministro responsable frivoliza, niega la realidad, se burla de quienes alertan del peligro, incluso cuando los propios maquinistas que alzan la voz dicen que están destrozados psicológicamente y que temen por su vida, él les dice que están en un suflé emocional y que cuando se baje ya hablarán. Mire, esto no es responsabilidad técnica, no, es responsabilidad política, moral y directa y por lo tanto tienen que asumirla. 46 muertos y toda España conmocionada y ustedes nos traen hoy aquí un bono de transporte. Ahora vienen a decirnos que nos callemos, que no politicemos, pero no nos vamos a callar, señor ministro. Eso ya lo hace el PP haciéndose fotos y haciéndose perdonar, mostrándose complaciente con un Gobierno que le traiciona a diario. Es la estafa a la que nos tiene acostumbrados el bipartidismo. Y Vox no se va a callar. Y las víctimas tampoco, señor ministro, porque callar es complicidad. Además, tampoco vamos a callar la responsabilidad de los socios, que aquí están también, estos sí que están callados, son corresponsables directos de esta situación y de esta tragedia, por su apoyo,
por su silencio cobarde y por su hipocresía obscena que ha costado tantas vidas y que se llenan la boca hablando de defensa de los servicios públicos, pero que a la hora de la verdad son incapaces de criticar esta actuación criminal. Los mismos que ayer, hasta no hace mucho, andaban gritando «vuestros recortes son nuestros muertos». Pues miren, hoy son ustedes parte activa de esta situación de tragedia. Y cuando alguien pide no politizar, lo único que quiere es esconder y tapar su culpa. Sí, hay responsables y están sentados aquí, en estos escaños. Y Vox no se va a callar. No vamos a ser cómplices, no queremos ser cómplices de esta corrupción porque, aunque al presidente no le guste, esta corrupción mata, su corrupción mata. Y esta vez la verdad les va a alcanzar. Callar es ser cómplice y no habrá relato que les salve de esta situación de tragedia. Nada más y muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó. Gràcies, president. La veritat és que avui no estem davant ara, en aquests moments, de cap revolució, però sí davant d'una cosa que és important, i és aconseguir una ajuda directa per al dia a dia de la gent que més ho necessita, de la gent que agafa el tren, que agafa el metro, que agafa el bus, i que ho fa per anar a treballar, per anar a estudiar o per a tindre cura d'altres persones. En definitiva, de la majoria social que no demana grans proclames, sinó poder arribar a final de mes. Baixar el preu del transport públic és una mesura social, redistributiva i també és una mesura ecològica. Perquè si volem menys cotxes, si volem menys contaminació i ciutats més habitables, el transport públic ha de ser una opció real, assequible i digna. No hi ha transició verda sense justícia social. Ara, també ho diguem clar, des de Compromís, este decret continua sent insuficient. Al País Valencià fa anys que patim un sistema de transport infrafinançat, amb unes rodalies saturades i retards constants. I és que de què serveix una bonificació al tren si el tren no arriba o el tren arriba tard? Això continua sent el problema. La Generalitat Valenciana acaba assumint moltes vegades la majoria dels costos que no li pertoquen. I les ajudes que són útils, perquè ho són, no poden substituir un servei digne i un model estable. Necessitem integració tarifària real, capacitat de decisió des de l'autogovern valencià i un compromís ferm de que els territoris que sostenim, acaba ja, president, de que els territoris que sostenim el sistema amb menys recursos tinguem els recursos que ens toquen. Necessitem més inversions i més finançament per a permetre tindre un transport digne per a la gent que més ho necessita. Gràcies. Gràcies. Tiene la palabra la señora Valido García. Señorías, celebramos y agradecemos que compartimos la misma visión. La importancia del transporte público, la importancia de seguir potenciando su uso. En Canarias, en Baleares, esto no es una opción, es una necesidad estructural.
en un territorio tan limitado, con problemas geográficos importantes, con problemas de dispersión poblacional importantes. El transporte público es clave si queremos sacar coches de nuestras carreteras. Con los datos en la mesa no hay duda. Desde que conseguimos por primera vez el transporte terrestre gratuito, el crecimiento del uso del mismo es exponencial. Por tanto, no solo nos alegramos de que esta medida haya servido para sacar vehículos de nuestras carreteras, sino que exigimos que se consolide tal y como contempla la Ley de Movilidad Sostenible. Pero este éxito debe estar a la altura también en materia de gestión, en materia de tiempo y de burocracia. Canarias necesita, intuyo que como Baleares, que los fondos no lleguen a final de año, que los cabildos insulares puedan utilizar sus recursos para aumentar las frecuencias, para aumentar los vehículos públicos, para aumentar el personal. Esto es fundamental. Si los cabildos tienen que soportar el gasto durante todo el año hasta que se les abona el coste del transporte, no puede crecer en calidad, en cantidad y en variedad horaria el servicio al que la ciudadanía tiene derecho. Termino. El objetivo de todos es el mismo: captar nuevos usuarios, reducir las emisiones de CO2, desatascar nuestras carreteras. Y para ponerles un ejemplo, y esto es lo último que digo, señor presidente, para que nos hagamos una idea, en Canarias hay 2.260.000 habitantes, más de 1.800.000 coches. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil.